Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Bueno, les contaba que durante su reciente participación en la Cumbre Climática de las Naciones Unidas, el presidente Gabriel Boric advirtió respecto de lo imperativo que resulta dejar de quemar combustibles fósiles, grandes causantes por lo demás de la crisis climática. Y para avanzar en esto, dijo el mandatario, hay que reaccionar ante el greenwashing o lavado verde. Y avanzan en esta práctica, pero que a través de estrategias de marketing buscan alcanzar un positivo posicionamiento ecológico y que no siempre va de la mano de las políticas genuinas para poder controlar y aportar en el cambio, para detener el cambio climático. Queremos hablar de esta y otras iniciativas con quien fuera subsecretario de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, abogado, magíster en Derecho Ambiental. Estoy hablando de Jorge Canals, a quien ya tenemos en línea. Jorge, ¿qué tal? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en Sin Pretexto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Gracias. Jorge, quiero hablar del greenwashing, por cierto, quiero que nos cuentes un poco los alcances que tiene esto, pero antes me gustaría preguntarte lo siguiente. Tú que fuiste parte de un gobierno y que pudiste observar, ¿no es cierto?, desde lo que significa la administración pública, ¿cómo se puede controlar y cómo se puede manejar o cuáles son las políticas más eficientes para poder aportar en el control del cambio climático? ¿Tenemos, dirías tú, posibilidades de revertir el cambio climático y la crisis climática que está poniendo en riesgo la subsistencia de la humanidad? Ya, bueno, yo haría una distinción. O sea, primero miraría la experiencia nuestra como país, de Chile, y como tú bien señalas, nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, estuvimos visualizando quizás la consolidación de los primeros pasos hacia una institucionalidad más robusta respecto al cambio climático, con lo que se llama la NDC, que es la contribución nacionalmente determinada que hace cada país en el marco del Acuerdo de París, el famoso Acuerdo de París, la COP21, y a partir de ahí, yo creo que Chile ha tenido un incremento sostenido en la mejora de sus políticas y en la ambición de sus compromisos climáticos. Yo creo que eso es bien indudable, ha sido un compromiso transversal. Por de pronto tenemos ya una ley marco cambio climático que compromete legalmente la carbono neutralidad en 2050. Yo creo que como país vamos avanzando por el camino correcto desde el punto de vista institucional. Ahora bien, respecto a la arquitectura global está más complejo porque hay ciertas metas de reducción neta de las emisiones globales para poder cumplir los objetivos que se han trazado en el marco del Acuerdo de París. Por ejemplo, que el aumento de la temperatura media global no supere los 1,5 grados a fines de este siglo. Y todo indica que a eso no estamos llegando, no estamos siendo capaces de hacer lo que tenemos que hacer como sociedades políticas organizadas a nivel global por Naciones Unidas y la respuesta hoy día sería que no estamos hoy día siendo capaces de revertir estos efectos que ya en nuestro país hemos sentido en este invierno que se acaba de ir, digamos, un invierno bien entre comillas. Claro, y a propósito de lo que tú estás comentando, ¿te sorprende la profundidad que hemos observado en el cambio climático y particularmente lo que vemos en Chile? O sea, pasamos de una sequía generalizada, ¿no es cierto?, y persistente durante años a unas lluvias intensas que han generado muchísimos estragos. Exacto, claro. Bueno, no sorprende tanto porque todas las proyecciones, cuando se hacen correr los modelos climáticos, todas hablan y todas nos anticipaban que íbamos a sufrir lo que se denominan estos eventos climáticos extremos, lluvias muy concentradas, sequías muy prolongadas, y tenemos un problema respecto al cambio climático, que los efectos no son lineales, es decir, sabemos que hay ciertos umbrales que traspasados se van a provocar ciertos efectos, pero esos efectos son impredecibles porque se producen estos bucles de retroalimentación positiva, entonces es muy difícil predecir lo que va a suceder desde el punto de vista de los impactos territoriales y globales. Pero no es sorpresa para nadie de aquellos que están involucrados en el tema que esto va a ser así, digamos, a través de estos eventos climáticos extremos, impredecibles y con mucho impacto en las poblaciones. Jorge, ¿y está en riesgo la viabilidad de la humanidad? Sí, bueno, suena súper... suena terrible, pero... excesivo, ¿no es cierto? Sí. Pero es así, absolutamente. O sea, no de la especie en su conjunto, evidentemente, porque es una abstracción difícil de mensurar, pero claramente de aquellos, por ejemplo, poblaciones que viven en los litorales o en aquellos lugares que van a ser inundables, digamos, por el aumento del nivel del mar. Las regiones, digamos, nosotros obviamente las regiones en climas más áridos
van a estar, se va a poner en cuestión su habitabilidad. Bueno, y ya tenemos millones de migrantes climáticos, digamos, que van a empezar a saturar las sociedades más desarrolladas. Entonces, a largo plazo, si no se revierte y no se toman las medidas que la ciencia ha señalado, claramente está en riesgo la viabilidad de la especie, y eso da medida a la profundidad de esta crisis. ¿Y hay posibilidades todavía de revertir esto, Jorge? Sí, hay posibilidades de morigerar los efectos en la medida que se tomen, por ejemplo, una transición rápida hacia las energías renovables, de manera que se permita moderar el incremento de la temperatura. Incremento va a haber, eso ya es un hecho, pero sobre el 1,5, lo que ha dicho el IPCC, que es el panel intergubernamental de científicos y científicas que estudian los fenómenos del cambio climático, es que ya los efectos son impredecibles. Entonces, podemos hacerlo. Chile ha contribuido de alguna medida siendo un emisor muy pequeñito, viabilizando una transición masiva y rápida hacia energías renovables. Se puede, pero está difícil siendo súper franco. Y en ese se puede, obviamente los planes de descarbonización, esta misma ley REP, ¿no es cierto?, que acaba de entrar en vigencia ayer, lo que estamos haciendo, como dices tú, en materia de energías renovables no convencionales. Y quiero vincular todo esto que te señalo con el compromiso de las empresas, que todo el mundo entiende, ¿no?, que es vital para combatir el cambio climático. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ves tú ese compromiso en Chile? Yo creo que en Chile hemos ido transitando hacia conductas bien virtuosas desde el punto de vista empresarial, no lo que uno desearía, por supuesto, pero en Chile igual están bien internalizados ciertas políticas que son más o menos las de vanguardia desde el punto de vista de sostenibilidad a nivel empresarial. Por ejemplo, lo que se llaman los criterios ASG o ESG, que son criterios ambientales, sociales y de gobierno, que las empresas deben reportar desde el punto de vista de su cumplimiento, por ejemplo, para acceder a fuentes de financiamiento importantes. Vamos a tener que ir viendo cómo funcionan los planes de adaptación y mitigación sectoriales, por ejemplo, en transporte, en minería, en energía. Yo creo que en Chile hay conductas que son interesantes, pero claro, obviamente uno esperaría más, y a nivel global también, digamos, los grandes emisores son empresas finalmente más que países, ¿no? Son las grandes petroleras, las grandes compañías energéticas. Entonces ahí es donde uno tiene que poner el énfasis para que las reducciones de emisiones sean significativas. Ya, pues ahí entremos entonces. Estamos conversando con Jorge Canals, abogado, magíster en Derecho Ambiental y ex subsecretario de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Entremos en el tema del greenwashing. Primero que nada, definamos. Ajá. ¿Qué hablamos cuando hablamos de greenwashing? Claro, el greenwashing es lo que así coloquialmente se podría traducir como el lavado verde. Es un lavado verde de imagen, utilizando afirmaciones ambientales. Se busca posicionar a ciertas empresas en una actitud positiva hacia el medio ambiente cuando en la práctica no es así. Entonces es un lavado verde de imagen donde la publicidad anuncia cuestiones que favorecen al medio ambiente por la conducta de la empresa, que en la realidad no es tal. Entonces, se ha empezado hoy día, en la Unión Europea principalmente, ha empezado a establecer estas disposiciones vinculadas al derecho al consumidor, a la fiabilidad de la publicidad, a que no exista publicidad falsa, vinculado a los temas ambientales, y eso está tomando alta fuerza en la línea de lo que estamos conversando ahora. Ya, ¿y qué tiene que ver ahí en la Comisión para el Mercado Financiero y esta norma anti-greenwashing? Claro, porque hay varios organismos que, por ejemplo, la Comisión de Mercado Financiero es lo que yo te decía antes, los criterios estos famosos, vamos a empezar a escuchar mucho de eso, los ESG, los ASG. Entonces le pide a los grandes inversores o a los bancos, a los fondos de inversión, a los fondos de pensiones, que reporten efectivamente si lo que ellos señalan desde el punto de vista de inversiones de sostenibilidad son como son, si están reduciendo las emisiones que dicen reducir, si efectivamente han dejado de financiar, por ejemplo, proyectos contaminantes. Lo que ha sucedido es que hay algunos fondos de inversión afuera que se han comprometido a dejar de financiar, por ejemplo, proyectos extractivos de carbón, o bien, por ejemplo, extracción de combustible, de hidrocarburos, de petróleo. Y eso se prueba a través de una reportabilidad. Tienen que reportarle, por ejemplo, a la Comisión del Mercado Financiero a través de marcos de reportabilidad que están validados en el mundo, certificados, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que yo afirmo es verdad. Si yo digo que reducí el 10% mi huella de carbono, en el reporte lo afirmo y eso es verdad. Si yo digo que ya no financio proyectos que generan emisiones de carbono,
lo reporto y eso es verdad. Ya, y cuéntame, Jorge, ¿qué es esto de que la Asociación de Fondos Mutuos está trabajando en un proyecto similar a lo que se hizo en Brasil? ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cómo puede aportar desde lo que estamos conversando una asociación de fondos mutuos? Bueno, tiene que ver con lo mismo, digamos, lo que se denomina la taxonomía de las inversiones. Hay una lista de inversiones que son sustentablemente aprobadas, por decirlo de alguna forma. Entonces permiten financiar, por decirlo muy en términos generales, reforestación, captura de carbono, soluciones basadas en la naturaleza, energías renovables, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, la idea es orientar los fondos de inversiones, los fondos mutuos, hacia esas inversiones que renten y que sean certificadas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Claro, de hecho la economista Janet von Wolferstorff decía que hay una tarea pendiente del Ejecutivo, decía ella, de repensar cómo hacer que una empresa o un fondo de inversión, tal como estamos conversando, se dé cuenta que gana más plata, gana más dinero cuando es más sostenible desde el punto de vista medioambiental. ¿Tú crees que esa conciencia todavía está lejos de existir? Estamos transitando hacia allá, pero dando los primeros pasos. Estamos lejos todavía, pero ya se está tomando conciencia de que desde el punto de vista incluso de la rentabilidad, invertir en adaptación al cambio climático, en mitigación al cambio climático, es igual o más de rentable que otras inversiones más tradicionales. Pero claro, esto no debiese, en el fondo, tratarse de mirarlo desde el punto de vista de las inversiones, porque es un punto muy reducido. Aquí estamos hablando de otras cuestiones, pero bueno, las empresas se orientan a través de esos incentivos y estamos lejos todavía, pero vamos caminando hacia allá, creo. Ahora, ¿este tema puede estar muy presente o todavía está no es tan, digamos, no tiene tanta preeminencia en las conversaciones y en los debates respecto del cambio climático como lo que puede pasar, por ejemplo, en la próxima COP28? Debiese estar presente, claro, la COP28 es bien polémica porque... ¿Por qué? O sea, bueno, va a ser en Emiratos Árabes, si no me equivoco. Entonces, un país que fundamentalmente no prejuzgo nada, digamos, pero es una señal bien especial, digamos, que se realiza en un país que es petrolero per se, digamos, eso lo define. Entonces, hay ciertas dudas respecto a cuáles son las posibilidades de avance estando tan presente el lobby petrolero en ese lugar, pero seguramente va a estar presente esta conversación y otras más que son las agendas que fija el Acuerdo de París, que tienen que ver con la reparación de pérdida y daños, con los fondos para adaptación y que es lo más importante, con los compromisos que los países entreguen en la COP de reducción de emisiones, que ahí donde nos jugamos lo que tú nos preguntabas, si es posible o no revertir esta situación. Claro, ahora la pregunta que muchos se hacen es, ¿para qué sirven estas grandes cumbres, si finalmente los países más contaminantes del mundo no cumplen con lo acordado, como China, como poner un ejemplo, China y otros, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, claro, es una súper buena pregunta, pero generalmente la respuesta tiene que ver con que es el único instrumento que hoy día tenemos y que ha permitido tener ciertos horizontes de esperanza. Antes de la COP21, donde se generó el Acuerdo de París, el instrumento previo al protocolo de Kioto, que claro, resultó más o menos en un fracaso, por decirlo de alguna forma, y las esperanzas están puestas ahí. Es el único lugar donde se encuentran las empresas, los gobiernos, y obviamente uno desearía que los avances fuesen mucho más radicales, pero también uno entiende que en este espacio de negociación internacional los tiempos son diferentes. Yo creo que igual las COP han ido transitando hacia sentido de más urgencia, por lo menos los discursos, ¿no? Pero claro, esta COP, si no muestra resultado desde el punto de vista de los compromisos en reducción de emisiones, va a ser bien decepcionante nuevamente. Ahora, ¿cuál es el rol entonces, volviendo a la pregunta que yo decía inicialmente, ¿no es cierto?, y el papel que nos toca jugar como Chile, como chilenos y chilenas, porque además nosotros tenemos un aporte, digamos, en el cambio, o por lo menos en las emisiones de gases de efecto invernadero muy, muy inferior a nivel mundial respecto de las grandes potencias, y sin embargo nos estamos viendo afectados directamente. O sea, quizás, yo no sé cómo lo ves tú a nivel regional, cuán afectados estamos por el cambio climático y ese aporte que yo te señalo. Sí, no, estamos bien afectados. O sea, tenemos el mismo IPCC que te señalaba, define criterios de vulnerabilidad de los países y nosotros cumplimos muchos de esos criterios. O sea,
por la configuración geográfica, por los climas, por el mar, en fin. Entonces estamos muy afectados. Pero Chile yo creo que ha mostrado es un país cuyo aporte tiene que ver con contribuir a liderar desde el sur global, como se dice, o Sudamérica, la viabilidad de acuerdos. En ese sentido, la ministra Vanessa Rojas, que es una científica climática súper reputada, antes de ser ministra, si no me equivoco, ella era parte también del IPCC y ha liderado negociaciones súper complejas, por ejemplo, el mecanismo de pérdida y daño, que está súper trabado, que era cómo los países que más emiten financian para reparar los daños que producen sus emisiones en los países más vulnerables como el nuestro. Entonces Chile, yo creo que su rol es ayudar a viabilizar estos acuerdos, y de hecho en la COP25 también, no solamente como gobierno de Chile, sino que también a través de las empresas, donde estaba Gonzalo Muñoz, se propuso también una iniciativa que se llama Race to Zero, que era comprometer a muchas empresas en reducciones de emisiones drásticas. Entonces, ese para mí es el rol que juega Chile, un país respetado en las negociaciones climáticas globales, y que puede contribuir a destrabar ciertos acuerdos complejos, dadas las políticas que ha ido desarrollando internamente. Jorge Canals, abogado, magíster en Derecho Ambiental y ex subsecretario del Medio Ambiente durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Quiero darte las gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Que estés muy, muy bien.